Hola, hola. Hoy quiero que exploremos una lección de Duolingo. Quiero invitarte a eso. Y si no sabes qué es Duolingo, es una experiencia gamificada para aprender el lenguaje DAX. Haz de cuenta como Duolingo, sí, la aplicación para aprender idiomas, pero en este caso para aprender DAX con intención profesional. De hecho, tú misma puedes probar lo que es Duolingo sin ningún compromiso. Simplemente vas a visitar la página web powerelite.studio, como te lo estoy señalando aquí, y en la página de inicio vas a ver aquí, crea tu cuenta gratis. Esto te va a crear una cuenta en nuestra plataforma donde puedes explorar otras cosas, pero vas a poder explorar Duolingo. No te preocupes, no necesitas tarjeta, no necesitas eh, ningún compromiso. Te tienes la cuenta gratis y puedes explorar las primeras lecciones sin ningún costo. Yo por aquí ya me lo he logueado, lo tengo acá en esta pestaña y de hecho tengo por aquí Daxlinko anclado, con lo cual pues vamos a aprovechar y accedemos inmediatamente. Lo primero con lo cual nos vamos a encontrar es con esta página de inicio, ¿no? Con lo cual le indicamos iniciar. Y ahora, importante, la organización que nosotros vamos a encontrar es mediante rutas, como cálculos DAX esenciales es una ruta, y la ruta está compuesta por módulos, como el módulo de columnas calculadas, tablas calculadas, medidas, etcétera. Con lo cual, si vamos a columnas calculadas, será el punto de inicio, ¿no? Vamos a encontrar distintas lecciones, como creación y sintaxis, operadores DAX, etcétera, etcétera. Y en cada uno de las lecciones vamos a tener distintos pasos que nos van a ir guiando de menos a más para ir conociendo y practicando con la temática. Vamos a indicarle aquí creación y sintaxis, que tiene una particularidad que va a empezar con un par de mensajes que van a ser interesantes a medida que vayamos avanzando a lo largo de Daxlingo. Bien, pero pasemos a la siguiente, que aquí ya nos sumergimos directamente en lo que es una primera explicación. Aquí es muy importante tener en cuenta que nosotros no vamos a encontrar un video con una explicación de un curso tradicional, no, sino que la propia experiencia gamificada nos va guiando en ese aprendizaje. Por eso lo que nosotros podemos ver aquí es, ok, me dice una columna calculada es una nueva columna en una nueva tabla en el modelo. Perfecto. Se crea con una fórmula que usa columnas existentes y o datos estáticos. Y nos da un ejemplo, ¿no? Ok, ingreso va a ser igual a ventas, será este el nombre de la tabla, entre corchetes, que son los paréntesis cuadrados, precio unitario, multiplicado por ventas unidades. Es un ejemplo. Y aquí nos está resaltando lo que es esa columna ingreso. Ok. Incluso nos indica por acá un tip, ¿no? Identificar una columna calculada. Para identificar una columna calculada, selecciónala y mira su fórmula en la barra de fórmulas. Vamos a indicarla por aquí en siguiente. Y ya el siguiente paso sí nos empieza a poner a interactuar porque ya nos está pidiendo cuál fórmula calcula correctamente el costo total. Interesante. Claro, aquí todavía no vamos a escribir DALS directamente, pero sí eventualmente, en ciertas lecciones, en ciertos momentos, tenemos que digitar el DALS desde cero nosotros. Aquí, como estamos introduciéndonos, nos brinda unas opciones. Ok, nos dice, puede ser esta, pedidos ingresos, más pedidos costo de envío más costo del producto, ingresos menos costo del producto por costo de envío, ¿no? Ahí, bueno, piénsalo y cuál sería la opción correcta, ¿no? En este caso, como nos pide el costo total, deberíamos sumar costo de envío por costo de producto siendo la B. Vemos que aquí nos ha generado la columna calculada. Yo estoy únicamente pulsando clics, como podemos ver. Pero como comentaba antes, iremos incrementando la complejidad a lo largo de las lecciones y los módulos. Por lo pronto, estamos iniciando sencillo, ¿no? Aquí podemos ver, ok, me está generando esto. Aquí podemos ver 15 más 800, 815. Le indicamos verificar y empezamos a ganar puntos de experiencia, ¿no? Aquí me dice, correcto, 10 XP, perfecto. Esto va a ser útil porque gracias a los puntos de experiencia vamos a poder sumergirnos más en DAX5. ¿Cuál fórmula calcula el margen? Nos brinda 4 opciones. Aquí nosotros sabemos que el margen sería, ok, el ingreso menos el costo. Le decimos verificar y ya estamos practicando. Ya estamos quedando con unas calculadas de una manera sencilla, con clics.
pero ya estamos practicando. Pero interesante cómo después ya nos indica, notaste que en el quiz anterior las formas usaban solo columna en vez de tabla-columna. Sí lo notamos, ¿no? En el primer ejercicio estaba el nombre de la tabla y en el anterior no estaba. Eso funciona porque DAX permite omitir el nombre de la tabla cuando las columnas están en la misma tabla donde se crea la columna calculada. Sin embargo, la buena práctica es indicar el nombre de la tabla. ¿Que por qué? Bueno, aquí ya nos da las justificaciones. Bueno, evita ambigüedades, hace el código más legible y distingue entre columnas calculadas y medidas, que sea otro tipo de cálculo que veremos. Y bueno, va a ser una distinción importante, pero por lo menos tenemos esas premisas, ¿no? Y seguimos avanzando. Regla de oro. Aquí fuimos practicando, nos va introduciendo un poquito más de información de manera paulatina. Si ves columna sin tabla, es una medida. Si ves tabla, columna, es una columna. Esa combinación te ahorra mucha confusión. Listo, perfecto, continuamos. Y ahora nos dice, hasta ahora todas las columnas que has visto pertenecen a tablas que existen en nuestro modelo de Power BI. No son tablas físicas. A esta la llamamos tablas físicas, como bueno, ya por aquí nos está diciendo. Observa la tabla de pedidos, que debería ser esta. Es una tabla física porque puedes verla, tocarla como quien dice, y seleccionarla directamente en tu modelo. Y las virtuales, entonces acá nos dice, DAX también puede crear columnas que no se guardan en ninguna tabla. Existen solo temporalmente dentro de un cálculo. A esas las llamamos columnas virtuales. Y para evitar confusión, la convención profesional es prefijarlas con el arroba. Entonces aquí nos da un ejemplo. La función addColumns, como su nombre lo indica, permite agregar una columna. Se le agrega a la tabla de pedidos, el nombre vendría a ser el segundo parámetro, por eso le ponemos el arroba, y luego la expresión que crea esa columna. Pero claro, esta columna no existe en el modelo porque es una tabla que se ha creado virtualmente y por lo tanto la columna también. Entonces por eso aquí nos está mostrando esa excepción. Con lo cual, si ejecutamos aquí, yo voy haciendo los comentarios aquí, es muy importante hacer hincapié en esto. Yo voy haciendo aquí los comentarios, pues, para hacer el recorrido, ¿no? Pero en el caso de Aslingo, cuando tú entres, tú solito vas leyendo, tú solito vas leyendo, vas interactuando, vas dando clic y te vas guiando solito, ¿no? Así que, te invito a que hagas ese recorrido tú mismo, tú misma. Bueno, y por aquí nos hace la aclaración, le decimos que entendido. Y acá nos preguntan, ¿no? Esta columna es virtual, ¿cómo las referencias? Ingreso doble. ¿Por qué? Porque, bueno, que por cierto, bueno, aquí me voy a equivocar dentro de un momento con intención porque cuando nos equivocamos nos brinda el feedback de por qué, para así nosotros caer en cuenta y bueno, ir aprendiendo, ¿no? Entonces en este caso era porque pues, es una columna virtual, como no pertenece a ninguna tabla, el arroba es nuestra guía visual para identificar. Y aquí tenemos una síntesis de lo que hemos hecho. Regla simple, tabla columna siempre que se pueda, columnas virtuales, como no se puede ponerles una tabla porque no es una tabla que exista en el modelo, el prefijo es un arroba. Siguiente, y ahora miren qué interesante. Aunque no hemos visto medidas, tendremos una temática completa para esto, un módulo. De hecho, por allí lo vimos al principio de uno de los circulitos. Lo que sí debes saber de una vez es que las medidas se referencian sin tabla. Esto es importante, que bueno, por allá el porqué de uno de los mensajes nos indicaba, ¿no? Porque las medidas sí las vamos a indicar sin la tabla. Con lo cual, diferenciar entre medidas, diferenciar entre columnas y diferenciar entre columnas virtuales va a ser sencillo, porque las columnas calculadas tienen el nombre de la tabla. Las medidas no tienen el nombre de la tabla. Y las columnas virtuales, que no le podemos indicar una tabla porque no es posible, tienen el prefijo arroba. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Voy a borrar esto y vamos a pasar a el siguiente y último paso, que es una interacción que nos dice, bueno, identifica qué es esto. Arroba ingreso doble, columna virtual. Luego viene ventas, ingresos, sería una columna calculada. Vemos que ahí vamos acumulando puntos de experiencia. Arroba pedidos sales AMT sería una columna virtual. Arroba costo total sería una columna virtual, pero me voy a equivocar. Voy a poner medida y vemos que ahí nos dice que, bueno, por ahí no era, ¿no?
Venta total sería una medida. Y por acá vamos a... esa es una columna calculada. Bien, ahí la presión de que va bajando, ¿no? Si llega al final, pues no la podremos solucionar correctamente. Eso sería una medida. ¿Cuál sería esta? Nombre de tabla, nombre y entre corchetes columna sería una columna calculada. Y aquí llega la última, que sería una medida. Y de esta forma hemos finalizado esa primera lección. ¿Cuántos puntos de experiencia hemos ganado? Los aciertos, en fin, un resumen. Y además, aquí empieza nuestra racha, nuestro primer día jugando de manera consecutiva, ¿no? Entonces eso es Batslingo. Quería que exploráramos un poquito eh, lo que es esta experiencia gamificada y a invitarte a que lo pruebes. Esas lecciones iniciales tú las puedes hacer sin, como decía antes, ¿no? Sin tener que pagar, sin tener que poner tarjeta. Tú puedes crearte una cuenta de Power Elite completamente gratuita. Así que bueno, me gustaría que lo probaras, me gustaría que me dejes en la sección de comentarios qué te parece cuando lo pruebes, qué te parece esta demostración. Estamos charla. Chao, chao.